El tiempo no es cíclico. La ciclicidad se la ponemos los seres humanos. Y aunque el tiempo haya continuado y ya estemos en un nuevo año, queríamos terminar esta temporada haciendo unas reflexiones en el mes de enero para arrancar el año con una nueva energía. Y esas reflexiones no las queremos hacer entre nosotras dos, queremos compartirlas con ustedes. ¿Por qué? Porque queremos compartir que cuando uno tiene un emprendimiento o un negocio, en realidad suceden un montón de otras cosas que también influencian y afectan a las decisiones que uno toma en el negocio. Entonces te vamos a compartir cuáles han sido nuestras lecciones 2025 para que tal vez de ahí te inspires, saques una ayudita, una conclusión o algo, o que te dediques justamente, tal vez con una amiga o sola, a escribir cuáles fueron esas lecciones aprendidas en este año que ha pasado. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, Nora. Me encantan estos episodios y a mí me gusta escucharlos también porque en base a las experiencias de otras personas uno saca lecciones y te ayuda de cierta forma a tomar decisiones más rápido, porque una de las claves que nos hace avanzar mucho más rápido en los emprendimientos son los errores de otras personas. Entonces, las lecciones que otras personas viven para que nosotras podamos ir mucho más rápido en nuestro emprendimiento, y ese es un poco el objetivo del episodio de hoy, que puedan llevarse nuestras top lecciones para que las puedan aplicar ustedes entre su emprendimiento. Y como bien dije, el emprendimiento y la vida personal van juntas. Entonces, vamos a comentar primero qué cosas influenciaron mucho nuestros negocios desde nuestra vida personal y cómo influenciaron. Empezá vos primero, Luz, que lo tuyo era un poco más fuerte. Más fuerte. Bueno, justamente nosotras dentro de nuestro emprendimiento tenemos, como bien Nora dijo, estar muy relacionado con nuestra vida personal. Y hay más al principio cuando tenemos un negocio unipersonal o un negocio entre una o dos proveedores externos. Estos factores afectan mucho más de lo que nosotros pensamos. Una de las decisiones de mi vida personal al principio fue que yo sabía que tenía una operación programada para el 9 de enero del año pasado. Y yo soy una persona muy optimista y yo pensaba que nada, que dentro de que solo ya el mes de febrero yo iba a estar lista y perfecta cuando es una operación que lleva entre 3 y 6 meses mínimo de recuperación. Entonces yo estuve todo enero, febrero, marzo sin poder caminar casi nada. Lo cual, por un lado, yo nunca, Nora ya me conoce, yo estaba trabajando con el ligamento cruzado roto con la operación y yo estaba a los 3 días de la operación ya trabajando. Nora se ríe, pero esto es un tema de verdad. Yo nunca dejé que mi operación de cierta forma, me parara, pero claramente esto tuvo ciertas consecuencias. Que yo Totalmente. me acuerdo que yo tuve un par de... Justamente tenía una clienta que tenía un lanzamiento. Entonces yo, claro, no estaba en mi 100% del lanzamiento y claro, le entregué un trabajo a esta señora que no le terminó de convencer. Y por eso yo, de cierta forma, perdí a esta clienta, que es una clienta que podría haber funcionado mejor, por un tema de yo no poder decir, mira, en este momento no puedo tomar este trabajo. Entonces también es una lección de que a veces, si bien tenemos cosas que nos surgen, también hay que encontrar mecanismos para ver cómo afrontar esta situación, ¿no? Esta situación de la vida personal que nos, como, de cierta forma nos bloquea. Yo soy muy partidaria de que yo tengo un negocio y no tengo un hobby, ya lo repetimos muchas veces en este podcast, y por eso para mí yo no podía parar, pero tal vez yo lo que podría haber hecho es pedir ayuda, derivar las cosas en un proveedor externo, podría haber dicho no tomar y tener estos ahorros para esa época, para tomármelo mucho más tranquilo, pero bueno, fueron todas decisiones que fueron llevando. Entonces, aprendizajes, Aprendizaje. si tenés una operación o una situación personal que vas a estar imposibilitada, con dolor, sintiéndote mal, tenés que tener un equipo o unas medidas de contingencia para decir qué hacer en esta situación. Obviamente, tal vez quizás no tengamos los recursos para delegar o para
dejarlo en otro proveedor externo, pero también es algo que tenemos que contemplar dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra planificación, de decir, ok, bueno, el primer trimestre voy a estar de baja y voy a necesitar X cantidad de ahorros para poder mantenerme. Exactamente. Y además, también el tema de aprender de esta experiencia, de tratar de tener, en tal caso, en cuenta el peor escenario en mente. En el sentido, no ser tan optimista y pensar que, bueno, salgo del posoperatorio y listo, ya estoy con toda la energía y estoy lista como para encargarme de lo que venga. Y en realidad es mejor pensar que tal vez salgo del posoperatorio, no estoy tan bien todavía. Entonces, si me pasa eso, sería mejor que no me engancho con un nuevo cliente, no empiezo algo nuevo de servicio, no empiezo digamos, como que no empezar cosas que requieren mucha energía cuando desconoces cómo va a responder tu cuerpo después de una situación como la que pasaste, que obviamente una cirugía, por más que sea por el bien y la mejoría de la salud, es una situación de estrés. Entonces, eso genera que sea más difícil abordar cosas nuevas que requieran más de vos en una época de estrés. Entonces, no le sumes a tu estrés postoperatorio la idea O de agregar nuevos. súmenle caos y después no duerman como me pasa ahora también. También esas cosas. Sí. Esas cosas, digamos, ¿no? Es decir, cuidarse, porque también, como siempre decimos acá, sin cuerpo no hay negocio. Entonces, el cuerpo es primero salud, primero dinero, después y amor en tercer lugar. Ese es el orden de la canción, incluso una vieja canción que decía salud, dinero y amor. Listo. En ese orden, primero salud. Así que, pero sí, está bueno también lo de a mí me sirvió también tu proceso para comprender las dos cosas. Una, tener una capacidad de ahorro y la otra es poder ver si se puede formar equipo para poder delegar y que ciertas cosas funcionen basal mientras que uno se va recuperando con tranquilidad. Así que ese es el primer aprendizaje de Luz. Bueno, el mío, perdón, el mío estaba me acababa de mudar a una casa nueva en noviembre del año anterior al 2025, es decir, 2024, me acababa de mudar. La casa tiene, me gusta decir, muchos desafíos por delante, digamos, es decir, hay muchas cosas por hacerle y nos embarcamos, apenas empezó ya enero, febrero, todo el tema de obras. No fue la obra de toda la casa completa, pero era todo un sector de la casa completo, eso sí. Y para que tuviera la funcionalidad básica más importante como calefacción, luz con seguridad y no quedarnos pegados en un enchufe, conexión, etcétera. Eso requirió de que sucedieran cosas que eran para mí 100% imprevistas, como que es de repente te interrumpe el albañil y te dice necesito que me haga tal cosa, después están trabajando y por exceso de consumo de luz se corta toda la luz en la casa y dejas de tener internet de repente, o que bueno, que uno es una persona amable y obviamente si tiene a alguien trabajando en casa desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aunque sea alguna comida, le ofreces, compartís, etcétera, especialmente cuando la persona empieza a mostrarse como una persona amable, de confianza, entonces ya cada vez compartís más, pero bueno, lo invitas a comer el almuerzo, entonces hay que preparar la comida para todos, y ya no es nada más que para vos y tu pareja, sino es para tal vez 5 personas, entonces eso te quita tiempo también. Y si no estás organizada, porque yo no pensaba que iba a suceder eso, almuerzos de 5 personas, como si no estás organizada, es como que te cuesta mantener un orden. Y me di cuenta que esto impactó en, no quise planificar casi nada el 2025, porque como lo sentía muy aleatorio, no planifiqué directamente, no tuve objetivos, simplemente tenía en mente 2 proyectos que los llevé adelante. Y eso fue todo. Todo lo demás no estuvo presente. Así que creo que el gran aprendizaje de esto es que la planificación
me hubiese ayudado muchísimo, muchísimo, a pesar de las continuas, digamos, aleatoriedades de las cosas que sucedían. Me hubiese ayudado por lo menos mínimamente tener más orden, porque el desorden me llevó a una, digamos, una descarga total de pérdida de concentración, pérdida de motivación, cansancio, además temas de salud que también tuve que superar en esas situaciones, entonces es como que fue mucho y me desorganizó y me desmotivó, entonces tener una planificación anual es algo que este año, por ejemplo, dije, la voy a tener sí o sí. Listo. Esto me va a ayudar aunque pasen cosas. Claro, a ver, también a veces, ¿no? Por ejemplo, el tema, o sea, es como que vos y yo representamos los extremos, ¿no? Yo represento el hacer a pesar de la peor circunstancia a nivel físico y vos por otro lado es, bueno, me rindo al universo, me rindo a las circunstancias, ¿no? O sea, como que son los dos extremos. Entonces, con estas situaciones vamos a encontrar un punto medio donde está bien tener objetivos y tener planificación, pero como prever justamente contingencias para, en caso de, bueno, a ver, si yo estoy tratando con un tema de mi casa donde me interrumpen todo el tiempo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿A qué amiga le puedo preguntar? ¿No? Para irme, o yo en mi caso, ¿a qué podía no hacer desde el otro lado? ¿No? ¿Qué puedo no hacer para tener más tiempo libre? Entonces, justamente es esta situación, ¿no? Como encontrar ni un lado, ni un extremo, ni el otro extremo, como una situación intermedia de decir, bueno, a ver, ¿qué dentro de mi situación, cómo puedo resolverlo para que mi negocio siga funcionando? Exactamente. Y a pesar de todo, tomamos muchas decisiones, incluso a lo largo del año, que las consideramos como grandes aprendizajes también, estas decisiones tomadas y aprendimos de ellas. Vos, Luz, ¿cuáles fueron tus grandes decisiones 2025? Sí tomé ciertas decisiones a partir del modelo de negocio. Yo primero quería lanzar un nuevo sistema porque yo siempre brindé servicios uno a uno y quería no tanto dedicarme al tema de brindar servicios, sino más bien a dar consultoría, porque yo me daba cuenta de que requería mucho tiempo de mi parte el escribirte todo el copy de todo el lanzamiento, y también los clientes que llegaban desde ese servicio tenían que ser un cliente con mucha cualificación, un cliente que tenía que ya tener cierta como estructura. Tenía que ya saber lo que era un copy, saber lo que era un lead, saber como cierto nivel. Entonces, en base a esta decisión, tuve que tomar otras decisiones. Primero que nada, tuve que aprender esto, que mi costo por lead, o sea, mi costo de llegar a estas personas era muy caro. Y yo no tenía el capital para llegar a estos leads tan cualificados. Entonces tuve que decir, bueno, vamos a cambiar el modelo de negocio y vamos a ir a la consultoría y no tanto a el servicio, porque yo sabía que después las personas que yo forme probablemente me contraten a mí para yo brindarles el servicio, pero para eso tenía que hacer un cambio. Entonces ya fue un cambio de modelo de negocio, que no era un servicio de lo hago por vos, sino era un servicio de te acompaño a hacerlo. Y al hacer este cambio de modelo de negocio, me encontré con un montón de desafíos, que primero es crear un producto nuevo, con todo lo que eso significa, porque hay que ajustar, hay que hacer una formación o una mentoría, hay que tener una metodología, hay que preparar los materiales para la metodología. Y después, la segunda fase es, bueno, voy a captar interesadas para esta mentoría. Que eso fue un poco lo que me pasó a principio de año, donde yo, para captar personas interesadas, tuve que probar distintos embudos de venta. Y probar distintos embudos de venta, aunque parezca que es la opción que nos dicen por afuera, o es la mejor opción, en realidad, cuanto más embudos de venta probás, menos, de cierta forma, menos iteraciones tenés. Y lo que hace que un embudo funcione, o que un sistema de venta funcione, es la cantidad de iteraciones que vos tenés que tener. Entonces, justamente eso hizo que estas decisiones me hicieran a mí que tuviera que hacer mucha prueba y error, mucha frustración de no ver un resultado inmediato, de no tener prácticamente el resultado, sino que tener que mejorar la formación, mejorar el embudo, mejorar el producto. Y vos, encima, sumémosle que yo tenía y no podía caminar.
O sea, yo estaba que no podía caminar. Entonces, la frustración de yo no poder caminar, más la frustración de esto no me sale como yo quiera. Entonces, claro, fue un momento donde yo llegué a mitad de año con una frustración que me moría porque era como, estoy haciendo de todo y nada me está funcionando. Que creo que muchas personas que escuchan nuestro podcast se pueden sentir identificadas con esta situación de, mira, estoy haciendo de todo, hago lo que me dice el libro, pero no me está funcionando, ¿no? Y que el gran tema era también que estabas en proceso, era una combinación, en proceso de construcción y de prueba y error, prueba y error, prueba y error, y variar en el camino. No fue también otra de las cosas que te diste cuenta, estabas cambiando mucho cada vez que lanzabas y eso hacía que nada fuera constante y una sensación de incertidumbre del resultado. Claro, hasta que en un momento, a mediados de año, finales de junio, agosto por ahí, tomé la decisión de iterar y no justamente cambiar. Que una cosa es iterar, otra cosa es cambiar. O sea, dentro de lo que uno tiene es ir ajustando para poder, de cierta forma, mejorar lo que tenemos. No cambiar, sino mejorar. O sea, analizar un poco, salirnos de la frustración y salirnos de este lugar y tomar información, o sea, tomar decisiones en base a información y no en base a frustración. Y tu decisión fue, por ejemplo, sostener un determinado tipo de público, digamos, y un determinado tipo de servicio. Eso lo decidiste a partir de ese cambio empezar a A, sostener par- eso. a partir de ese cambio decidí, por un lado, no cambiar de sistema de ventas, Ok, mantener un sistema de ventas. bien. Después, una vez que yo decido, bueno, voy a hacer este camino, voy a apostar por este camino, decir dentro de este camino qué está funcionando y qué no está funcionando. Ok, tuve que hacer 4 veces el mismo camino para ir ajustando. Ok, parte 1 era el público, que estoy atrayendo mal del público. Vamos a iterar. Parte 2, llega el público, pero hay algo que no está bien. Vamos a seguir ajustando. Parte 3, ¿qué es la promesa o es la oferta? Parte 4, yo sabía que ya tenía el público, ya les interesaba lo que yo les ofrecía, pero las personas no me compraban. Ok, ¿qué es lo que yo tengo que aprender para que a mí la gente me compre? Y todas estas partes fueron o sea, lo digo así muy light y muy tranquila, pero fue un gran aprendizaje de tomar decisiones en base a una métrica, en base a un número y no decisiones en base a mi intuición, sino decir, tengo un camino, que parte del camino me está bloqueando para llegar al objetivo que yo quiero. Genial. Bien. Bueno, en mi caso sucedieron dos cosas. En primer lugar, el año 2024 había hecho un mini experimento con respecto a una comunidad para enseñar a la gente a crear sus propias comunidades digitales. Pero fue un experimento más bien muy breve, fue un experimento más para conocer las necesidades y nada más. Y no continuó, no perseveró, digamos, me sirvió para tomar información. En el medio del proceso 2025 digo, bueno, este es el momento ahora de darle forma a la formación que le quiero entregar a la gente para que sepan cuáles son los resultados que pueden obtener con esta formación. En mi caso, el objetivo es una persona entra sin ningún conocimiento de cómo crear una comunidad y termina con una comunidad mínima viable, digamos como resultado. Entonces, ya ahí incluso tuve que hacer un sistema de ventas también para ofrecerlo el servicio. Hice una oferta justamente porque era un espacio beta, estaba probando a ver si funcionaba, pero mi objetivo principal de esta situación era probar la formación y ver que le diera resultado al cliente. Porque si yo había pensado que en 3 meses podía lograr esto y no lo lograba, entonces quería decir que tal vez estoy o calculando mal o poniendo como resultado final el no deseado. Entonces, en medio de toda mi situación de mi vida que acabo de contar, con obreros alrededor y todo lo demás, estaba en el medio de este proceso. Me sirvió un montón hacerlo, avanzar, porque me permitió identificar perfiles y me permitió identificar también que el que sigue
el proceso de formación que le entrego en esos 3 meses, lo logra. Logra tener su comunidad mínima viable. La lanza con sus nuevos clientes, etcétera, y todo lo más. Es decir, he visto que sí funciona. Entonces, de ahí surgió mucho el proceso de que bueno, ya sé que esto funciona, ya sé cuánto tiempo tiene que durar y ya sé qué grado de compromiso, porque como en toda formación hay gente que se anota, no hace nada y después obviamente no logra el resultado, pero claro, del otro lado no hizo nada. Entonces me sirvió todo esto y también averiguar por qué no hizo, en qué se trabó, qué es lo que más les cuesta, etcétera. Así que me sirvió muchísimo para dar el paso 2 a mi formación para crear comunidades digitales. Y en el transcurso surgió desde una necesidad ya directamente porque como estaba recién mudada a un lugar que es una zona muy rural y en donde predominan las cigüeñas, las ardillas, las urracas, pero no tanto los seres humanos, yo sentí una necesidad muy fuerte de empezar a juntarme con gente que fuera emprendedora de esta zona. Y porque, a ver, que a Luz, que es mi amiga, que la tengo todo el tiempo a la semana, la tengo ahora más lejos y no me queda de paso ir a verla. No me puedo subir a un tren porque no llega el tren acá. Entonces no me puedo subir a un tren para llegar a la casa de ella. Así que cuando estaba en esta soledad, conocí a alguien que de hecho surgió del contacto a través de Luz. Dice, me parece que hay una chica que vive cerca de tu pueblo, que esto, que el otro. Me reuní con ella y de esa reunión inicial que llevó un grupo, digamos, un conjunto de reuniones, 2 o 3, surgió la necesidad de decir, ¿y si esto lo hacemos más grande? Y ahí dije, ¿y si pruebo con crear una comunidad de emprendedores aquí en esta zona, en vivo y en directo? Es decir, ya que tengo todas mis habilidades de comunidad, aplicarlas para crear un negocio en esta zona. Entonces, decidí hacer la fase alfa que le recomiendo a todo el mundo cada vez que va a crear una comunidad, que es probar. Probar y ver qué es lo que necesitan, ver si hay interés, ver qué necesidades tienen con respecto a esa comunidad. Simplemente empecé a organizar una reunión al mes presencial y con el boca a boca para que la gente, si conocía a alguien que fuera emprendedor y todo lo más, le invitara. Y hacíamos dinámicas para negocios, es decir, lo que hice principalmente no es nada más reunir gente para que dijeran, yo me dedico a esto, yo me dedico a lo otro, te paso mi Instagram, sino que hacíamos dinámicas formativas, que es justamente mi especialidad de hacer dinámicas para comunidades, para que se produzcan las relaciones, para que se produzca el conocimiento, para que sea algo práctico y didáctico. Entonces, el experimento lo probé una vez al mes durante 6 meses y fue exitoso. Fue exitoso porque no solo creció, sino que logré una conversión para ahora lanzar la de pago, digamos así, y ya oficial, con todo estipulado, teniendo en cuenta todo lo que me dijeron, digamos, que querían adentro de ese espacio, y hoy estoy lanzando y he tenido una conversión del 70%. Es decir, que de 10 personas que fueron a esa prueba alfa, 7 se quedaron adentro de pago en la comunidad. Entonces, a mí me sirvió mucho de entender que puedo vivir también, no solo enseñar, sino que me parecía incluso importante aplicarlo en vivo y en directo a la creación de una comunidad. No solo ayudar a mis clientes a crear sus comunidades, sino llevarlo a cabo con mi propia comunidad. Y que no fuera desde un punto de vista formativo, porque la otra comunidad, la que tengo para enseñar, sí, obviamente, el foco principal es aprender a crear tu propia comunidad, pero esto es más conocernos, Vos generar sos tu negocios. propio caso de éxito, vamos a decir así. En tu caso, tu propia comunidad es tu propio caso de éxito que te sirve también como para tu propio lanzamiento y para tus próximos lanzamientos. Decir, bueno, mira, yo creé esto desde la nada. Me gustaría Exactamente. consultarte, ¿no? Dentro de un aprendizaje, ¿lo harías más corto en vez de 6 meses? ¿No lo harías de 3 meses las A la pruebas? experiencia de la prueba, De la prueba. Tal vez yo entiendo que vos estabas en una situación personal donde tenías muchas cosas que estaban pasando alrededor, pero tal vez en vez de hacer una prueba tan larga de 6 meses, podrías haber
hecho una Lo prueba haría de 3, pero si tiene suficiente cantidad de gente. Claro, eso pensé. Ese es el tema, porque si no tenés variabilidad de gente, no tenés bastante información, porque una de las cosas que hacía era encuestas en cada una de esas reuniones, entonces para saber qué necesitaban, qué querían. Y si no tenés variabilidad, podés confundirte sesgándote por las 3 personas que te vienen en esos 3 meses. Bien, entiendo, perfectamente. Bien, ¿alguna otra Bueno, conclusión que sacaste en base a esto? otra de las conclusiones fue, bueno, tener que gestionar todo esto sin objetivos me llevó al multitasking. Y de repente estaba con 5 pantallas haciendo, saltando una cosa a la otra, no registrando mis tiempos, no digamos, salió bien estos 2 experimentos que hice este año, pero el coste que tuvo, o el costo que tuvo para mí, fue la falta de planificación que me llevó al desorden y eso me llevó a una situación que incluso afectó a lo personal. No me podía concentrar y me llevó a una sensación muy, muy, muy de desmotivación. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya nadie, digamos, me concentré, incluso hasta perdí la noción de todo lo que sí logré. Digamos, por eso está bueno sentarse, analizar qué es lo que conseguiste a lo largo de un año, porque muchas veces nuestro cerebro tiene la tendencia a concentrarse en lo que no funcionó. Claro, Entonces, creo que en ese sentido las dos, ¿no? O sea, como una de las conclusiones que tenemos en común es esto de empezar a tomar decisiones en base a un dato tangible y no una emoción, ¿no? Porque cuando vos, por ejemplo, es esto que yo te digo, bueno, ¿qué funcionó bien, qué no funcionó bien? Cuando vos extrapolás el dato a tu emoción, le estás dando a tu cerebro información desde otro lado y no desde la emoción, porque la emoción dura 90 segundos. Entonces, si nosotros nos basamos todo nuestro negocio en una emoción que dura 90 segundos, quizás podemos tirar la toalla mucho antes de lo que deberíamos y quizás estábamos justamente a punto de llegar a la cima y simplemente nos faltaba ajustar una pequeña tuerca. Entonces, una de las grandes conclusiones es esto, tomar decisiones a partir de datos, de números, de estadísticas o de benchmarks, como se dice, para justamente no caer en esta desmotivación, en este multitasking, para tomar como esto, decir, bueno, no es que no funciona, sino es que quizás en este momento hay factores que afectan que yo esté viendo esto de forma objetiva. y una recomendación sería que a lo largo del año, si no tomaste ningún dato, porque puede pasar, revises, aunque sea, que es una buena estrategia, tu galería de fotos, porque muchas veces los éxitos, las alegrías, los buenos momentos los registramos y nos sacamos una foto. Entonces ahí nuestro cerebro se acuerda que en enero nos pasó algo bueno, que en febrero pasó otra cosa buena. Entonces, una de esas es una buena estrategia si no tenés números. Otra buena estrategia es si sos de las personas, como yo, que le gusta escribir todos los días un mini diario, aunque sea, repasa tu diario, porque tal vez lo que comentaste en ese diario te sirve para asociar con algún éxito, alguna lección aprendida, etcétera. Y definitivamente, si empezamos un año nuevo y te diste cuenta que los números son buenos para registrar la parte, digamos, consciente de tu negocio, este año ponete objetivos y empezá a registrarlos porque vas a ver que te va a ayudar, además de todo lo que te acabo de decir, del diario, de las fotos y todo lo demás, pero si lo puedes completar con números, es excelente. Y la última conclusión que tenemos es el tema de gestión de equipo de proveedores externos. Tanto Nora como yo, Nora en menor medida, Nora desde otro lugar, desde un proveedores externos de servicios, vamos a decir, domésticos, porque sí, ella tuvo que tratar con muchos proveedores externos, que el carpintero, que el albañil, que no sé qué, que tal venía, que no venía, y el tema de equipo, cómo gestionar el equipo, cómo gestionar cuando una persona no funciona dentro de tu negocio, y esto es un poco las conclusiones que vamos a tomar.
La primera conclusión que yo tengo es, nadie quiere a tu negocio tanto como lo querés vos, o a tu casa en el caso de Nora, vamos a decir así, nadie quiere el resultado final más que de lo que querés vos. Entonces, entender que eso es vamos a decir así, algo que está ahí sobre la mesa. Y cuando vos entendés esto, no te tomas tan personal que la gente no cumpla o que la gente le pasen cosas, le pasen objetivos, ¿no? Le falle y lo que sea, ¿no? Entonces también entender que tu bebé, nuestro negocio, nuestro bebé es nuestro y nadie tiene como mayor interés que crezca. Eso por un lado. Por otro lado, también entender que a veces hay personas que pueden acompañarnos hasta un lugar del crecimiento y después no pueden sostener vamos a decir, la expectativa que se espera de esta persona. No pueden sostener, sienten que no dan abasto y que a cualquier momento, vamos a decir, dicen chau, y eso hace que la persona se desmotive y que quizás no pueda seguir en tu negocio y le tengas que decir que le agradeces el tiempo que estuvo con vos, pero ya se terminó, ¿no? Eso es una de las cosas que me pasó a mí a principio de año, donde yo tenía una persona trabajando conmigo que lamentablemente se le juntó muchas cosas a nivel personal y a nivel vida, entonces tuve que decirle, mirá, lamentablemente en este momento no estás en el momento perfecto para acompañar el crecimiento, porque esto va a ir a mayor. Y si yo en este momento que tenés 2 tareas, te agobias porque tenés 2 tareas, bueno, a ver, del día de mañana cuando tengas que hacer 20 tareas, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces también tu negocio tiene que ir de la par, ir evolucionando y evolucionar con los profesionales que te acompañen. Y en base a eso también lo que pasa es que a veces uno decide, bueno, elegir un perfil junior o un perfil que no tiene tanta experiencia y eso se paga desde otro lugar. Un perfil junior lo pagás desde la falta de conocimiento, desde que le tenés que explicar muchísimo más las cosas, de que no entiende, desde que se frustra mucho más rápido, de que tal vez se lo toma como una transición hacia otra cosa. Entonces también eso se paga de cierta forma en tu negocio. Sí, lo que te ahorras en dinero te lo gastas en tiempo, por ejemplo. Efectivamente. Explicando, enseñando. Hay gente que lo considera incluso útil el tema de un junior porque de alguna forma dice, lo adapto a mi medida, es decir, lo crío de la forma en que yo quiero que haga las cosas y todo lo demás. Pero bueno, hay que contemplar que esa es otra de las cosas. Hay que contemplar que cuando elegís un junior vas a tener que dedicarle más tiempo y eso te quita tiempo para hacer otras cosas. Y se suponía que esa persona te venía a acompañar en el equipo para darte tiempo. Entonces, no es sencilla la tarea de delegar y es una tarea que requiere de su dedicación. Así que a mí me cuesta mucho más. Definitivamente soy la que le cuesta hacer equipo porque me gusta dirigir y que la gente haga sin demasiado seguimiento. Y en general cuando se trata de servicios y para el negocio, requiere de ese espacio de seguimiento y nada, por eso me gusta dirigir comunidades y que la gente haga, porque no requiere de tanto seguimiento. Pero bueno, sí es cierto que si uno quiere crecer, tiene y necesita empezar a poder delegar ciertas tareas del negocio para poder hacer foco en su propio emprendimiento para que crezca, para que se nutra, para que se crezca. Y como vos bien decís, no solo es tu hijo, es tu mejor cliente, tu negocio. Y nadie lo va a cuidar como lo cuidás vos. Así que definitivamente coincido con vos plenamente y creo que el proceso de ir integrando a alguien adentro del equipo requiere de planificación, requiere de tiempo y requiere también de comprender los procesos y aprender a comunicar. Realmente aprender a comunicar es un gran desafío también para cuando uno elige tener equipo. Sí, nos pasó también incluso juntas de seleccionar a ciertas personas para trabajar con el tema del podcast y todo lo demás. Y la verdad, sinceramente, a veces los resultados no eran los esperados y a veces podíamos llegar a estar, que a mí me parece mejor, a la otra persona del equipo le parece no me gusta y hay que consensuar. Y eso quita tiempo, y eso quita tiempo. Entonces, hay que estar dispuesto a invertir dinero y tiempo para admitir a una persona más en el grupo.
Y es algo que hay mucha bibliografía acerca de esto. Si quieren, vamos a dejar algunos enlaces porque está bueno de saber cómo delegar. Así que me parece que es uno de los mayores aprendizajes. Hay que seguir Sí, aprendiendo y practicando. porque a veces tenemos esta falsa creencia de que, bueno, le vamos a delegar algo a la otra persona y la otra persona nos va a solucionar el tema, que de cierta forma sí, pero también tenemos que entender el perfil. Si nosotros delegamos en un senior, ok, yo te lo delego, pero también nosotras como dueñas de negocio tenemos que hacernos cargo de entender lo que nos está entregando esta persona, ¿no? O sea, hacernos cargo de, a ver, vamos a ver una cosa, ok, por ejemplo, el tráfico, o sea, el tema del tráfico de internet. No, yo tengo que entender los datos, tengo que entender las decisiones. Lo puede ejecutar otra persona, pero yo tengo que entender lo que yo estoy delegando. Entender los resultados que quiero recibir y entender la amplitud de la tarea que yo quiero delegar. Pero bueno, esto nos da para otro episodio del podcast que no llega a las conclusiones de este año del 2026. Y bueno, creo que hicimos Vamos a hacer un resumen, ¿te parece, Nora, de las conclusiones de nuestras Dale, conclusiones del 2025? bien. Entonces, En mi caso, conclusión número 1. Planificar independientemente de que voy a saber que puede pasar cualquier cosa, porque es mejor con plan que sin plan. Tratar de no hacer múltiples, es decir, debido a al exceso de planificación, tratar de, perdón, al exceso de no planificación, empezar a desmotivarme y a perder el foco, desenfocarme, que fue otra de las consecuencias y aprendizajes, estrategias para mantener el foco. Y finalmente, comprender que algunas cosas requieren su tiempo y que a veces el tiempo, por más que lo ideal sería lo más corto posible, a veces los resultados salen mejor cuando le dedicas un poco de tiempo más, como fueron 6 meses para crear una nueva comunidad. Así que 3 aprendizajes que me llevo de este año. ¿Vos, Luz? entonces, mis 3 aprendizajes, para también hacerlo en 3, que a veces hay que estimar mejor los tiempos dentro del negocio y tener en cuenta que hay imprevistos que surgen y tener vías de escape para gestionar estos imprevistos, que hay que tomar decisiones con datos y no con sentimientos para no frustrarnos y no quedarnos a mitad de camino, y que la última decisión es justamente, yo creo que entender bien a quién delegamos parte de nuestro negocio y qué se espera de las otras personas para que nos acompañen dentro del crecimiento. Perfecto, Luz. Digamos que estos aprendizajes, esta sabiduría interior, sea de utilidad para todos nuestros oyentes. Nos encantaría saber también cuáles fueron sus aprendizajes. Si quieren dejarnos en comentarios, nos va a encantar. Y bueno, ya saben, siempre pueden suscribirse y seguirnos y estamos siempre aquí en De Texto a la Rutina para ustedes. Nos estamos viendo.